El cambio ya no es una opción, es un requisito de las empresas hoy en día para permanecer en los mercados y para prosperar. Ya me conoces, soy el doctor Oscar Barrera de Antropología Corporativa y llevo 7 años de ayudar a las empresas a innovar, a crecer y a hacer cosas extraordinarias cuando no saben qué, cómo o por dónde empezar. Como te había comentado en mi anterior correo electrónico, voy a lanzar un programa sobre innovación y creatividad. Y ya estamos en los últimos puntos terminales de este gran proyecto. Y te quiero compartir una parte de esto que estamos armando y que es muy bueno. A mí en lo personal me apasiona mucho. Estoy muy emocionado con esto porque estoy seguro que marcará la diferencia para muchas empresas como la tuya. En este video tú vas a aprender 5 claves importantes que puedes tú ya empezar en tu negocio para adaptarte al cambio, para innovar y para crecer. Voy a mostrar algunos ejemplos de empresas que ya lo han hecho con gran éxito y que tu negocio también lo puede hacer. ¿Estás listo? Empecemos. Innovación y creatividad. ¿Cómo crecer tu negocio en tiempos de cambio? Como te decía hace un momento, el cambio ya no es una opción, sino es un requisito de las empresas para continuar y prosperar en los mercados. Veamos un poco cómo está el panorama actual. Gracias a la pandemia del COVID-19, están ocurriendo cambios significativos en toda la economía, ¿no? Como dice esta noticia, que pone en jaque a la economía mundial en tan solo 2 meses, ya llevamos 4 meses y la economía sigue colapsada. Esto ya venía de un proceso anterior con una desaceleración económica global. Ya había varios mercados contraídos y ahora con el COVID se ha desatado todavía mucho más. Hay sectores de la economía que están colapsados completamente, como la industria del transporte, la industria del turismo, y varias otras están en serios problemas. Y otras que tienen productos o que tienen servicios que bien pudieran servir y ayudar a sus clientes, pero con esta nueva modalidad, con esas restricciones en cuanto a movilidad, están en serios aprietos porque lo han venido haciendo de una forma y ahora en este contexto de estar todos guardados implica un mayor reto de cómo hacer llegar tu producto o tu servicio con una atractiva propuesta de valor. Empresas algunos quieren seguir haciendo lo mismo pero ahora online. Psicoterapeutas, nutriólogos ahora dan terapias en línea, o las clases de inglés, por ejemplo, ahora ya no son presenciales, ahora son vía Zoom. Entonces, pero eso no funciona, eso funciona quizás para algunos negocios, pero no para todos. Y lo que voy a mencionar aquí, en esta clase, en este webinar, va a marcar la diferencia para ti. Te voy a mostrar algunos ejemplos de empresas que lo han podido hacer. El cambio es inevitable. Si no te adaptas, puedes pagar un precio muy alto. Esto lo saben empresas como Kodak. Kodak era una empresa súper exitosa en el siglo pasado, pero tuvo miedo al cambio. Hubo varias situaciones que le hicieron permanecer en su zona de confort y no visualizó hacia dónde iba la tendencia. Estaba obstinada esta empresa en una forma de operar y hacer negocios. Ustedes recuerdan estas películas que uno compraba o este film donde uno tomaba las fotografías y después uno iba a revelar el rollo, ¿no? Y ya salían las fotografías, incluso fotografías que no eran buenas, que no te gustaban, aún así tenías que pagar por ellas, ¿no? Y era un modelo de negocio muy bueno y esta empresa Kodak se apegó a ese status quo y a sus beneficios. Tenía y gozaba de un 75% de dominio del mercado de la fotografía a nivel mundial. Su principal negocio era el revelado, no tanto la venta de rollos o la venta de cámaras, sino era el revelado. Ahí es donde estaba el verdadero negocio. No obstante que Kodak inventa la primera cámara digital, no la saca al mercado, la guarda, porque lo ve su propio invento como una amenaza para su modelo de negocio. No, ¿de dónde iba la gente a revelar? Y otras empresas se adelantan, y bueno, el resto de la historia ustedes ya lo saben, ¿no?
Kodak queda desplazado del mercado porque no se supo adecuar a las condiciones de mercado, a las situaciones de cambio que estaban prevaleciendo. Y la receta del fracaso es, si me está funcionando, ¿por qué cambiar? Esa es la perfecta receta para el fracaso. Y precisamente si te está funcionando, es momento de cambiar porque no va a durar por mucho tiempo. Y esto nos lleva a un punto. Tenemos que entender cómo funcionan los fenómenos en el mundo, en el universo y en la naturaleza, ¿no? Yo como antropólogo uso el ejemplo de Charles Darwin con su teoría de la evolución. Charles Darwin lo que vino él a demostrar fue que las especies más exitosas en reproducirse de una generación a otra no eran los elementos de la especie más inteligentes, los más fuertes, los más habilidosos, no. Eran aquellos que tenían una gran capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. Charles Darwin no dijo que eran los miembros de la especie más fuertes los que tenían mayores posibilidades para pasar sus genes a las siguientes generaciones, reproducirse y pasar a sus genes a las siguientes generaciones. No, era todo lo contrario. Es la capacidad de adaptarse a los cambios, la sobrevivencia del más apto. Y esto aplica igual a los negocios. Las empresas con las mejores posibilidades para adaptarse a los cambios, y me refiero a las pequeñas y medianas empresas que son muy versátiles para poder, como no tienen una estructura como un corporativo rígida, son más fáciles y más factibles de que no solamente sobrevivan, sino de que crezcan y sean muy exitosas en tiempos de cambio. Hay dos escenarios posibles para las empresas hoy. Estos dos escenarios te van a ilustrar exactamente cómo puedes tú operar en tu negocio. El primer escenario es la inevitable e ineludible posibilidad para reinventarse como empresa. Tienes hoy en día la posibilidad de reinventarte como empresa, de reinventar tu producto, de reinventar tu servicio. El segundo es adoptar el cambio como una cultura de tu empresa, donde la innovación y la creatividad se respira en diferentes ámbitos o en toda la estructura organizacional de la empresa. Estos dos elementos, estos dos posibles escenarios, hoy en día son los que rigen lo que está pasando en el mundo, y las empresas exitosas lo están llevando a cabo. Y déjate, voy a mostrar un ejemplo de cómo lo puedes hacer. Para ello, hay 5 puntos clave con los que puedes tú innovar y transformar en estos momentos que los que estamos pasando en México y en el mundo. Estos 5 puntos no es para que los lleves a cabo todos de una vez. Voy a mostrarte cómo lo han hecho diferentes empresas, y con que te enfoques en uno es más que suficiente. No necesitas enfocarte en todos. Veamos cuáles serían los puntos clave que corresponden al primer escenario: la inevitable e ineludible posibilidad de reinventarse. Para ello tenemos que responder a 2 preguntas. La primera es, ¿cómo podemos ayudar mejor a nuestros clientes actuales y futuros? Aunque no tengamos los clientes futuros, tenemos que pensar de qué manera les podemos servir mejor. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos ser más efectivos en lo que hacemos? Con estas 2 preguntas, empresas han hecho maravillas reinventándose. Veamos el ejemplo. El primer punto clave, que es reinventa tu producto o servicio por algo diferente y mejor. Ahora, con esto de la pandemia, muchas empresas ya no tienen posibilidad de insertar su producto porque las condiciones cambiaron por las restricciones de movilidad, de seguridad sanitaria, etc. Entonces ahora tienen los clientes, pero no producto que puedan ellos vender, insertar en el mercado. Porque, por ejemplo, un buen ejemplo es los autos, la venta de autos. Muchas agencias de autos tienen los clientes, pero ahora, ¿cómo les vendo? Si la gente tiene miedo de tomar una prueba de manejo o de hacer una inversión porque no saben cómo vas a tornar la economía después. La oportunidad de reinventar tu producto o servicio por algo diferente y mejor es algo que bien puedes hacer.
Déjate muestro un ejemplo de una empresa que lo hizo excelentemente. National Geographic. ¿Ustedes recuerdan a sus padres o a sus abuelos que guardaban las revistas de National Geographic? Ustedes quizás podían ver en sus libreros una pila de revistas de color amarillo con fotografías muy bonitas, con las aventuras y las anécdotas de expediciones de fotógrafos y de aventureros que hacían que las personas guardaran esas revistas como algo muy preciado. Eran fotografías y revistas de buen papel y de muy alta calidad. Pero con la innovación digital, el modelo de suscripción que tenía National Geographic y que le dejaba grandes dividendos ya no era viable en la era digital. ¿Qué fue lo que hizo? Reinventarse. Lo que hizo fue hacer una evaluación de todas las cosas que tenía y que podía ofrecer que no fueran revistas. Vio que tenía excelentes fotógrafos que conocían lugares maravillosos en el mundo, que tenía expertos en fotografía y que eran capaces de tomar fotografías de ensueño bajo condiciones difíciles. Entonces creó todo un paquete o todo un modelo de negocio para ofrecer a personas de todo tipo, tanto a fotógrafos profesionales, a fotógrafos amateurs, a personas que no les interesa adquirir una cámara sofisticada, sino tomar fotografías con celular, pero tomar buenas fotografías. Diseñó diferentes productos con diferentes expediciones para que tú, sin ser experto en fotografía, participe en esas expediciones y tomes fotografías como un profesional. Como pueden ver, es un excelente ejemplo de que reinventó National Geographic su producto por algo mejor y diferente. El segundo punto clave: crea productos o servicios adicionales o especializados. Déjate muestro un ejemplo de cómo puedes hacer esto. Este ejemplo es de una tienda de bicicletas. Una tienda de bicicletas que vendía tanto a deportistas como no deportistas y tiene una gran clientela. Examinando la base de datos de sus clientes, encontró que el 20% de sus clientes tenían las letras DR, que significa doctor. Es decir, 20% de los clientes eran médicos. Y dijeron, ¿qué podemos ofrecerles a estos médicos que tienen ciertas características? Se cuidan su salud, tienen buena dieta, procuran hacer ejercicio. ¿Qué tipo de bicicletas les podemos vender? Analizaron las bicicletas que estos clientes compraron y encontraron que eran bicicletas principalmente comerciales. Entonces esta empresa buscó en el mercado qué tipo de bicicletas podían ser más adecuadas para este nicho de los médicos y encontró unas bicicletas ergonómicas. Cuando descubrió esto, diseñó toda una estrategia para ofrecer estas bicicletas a los médicos. Y fue una estrategia bien pensada y muy inteligente. Lo que hizo fue identificar bicicletas ergonómicas que estuvieran a un precio equiparable a las bicicletas comerciales que habían comprado los médicos, y también bicicletas otras ligeramente caras y otras mucho más caras y más sofisticadas. Entonces, a través de una estrategia bien pensada de mercadotecnia, mandaron mensajes personalizados por correo, a través de llamadas a estos médicos para avisarles de un nuevo arribo de bicicletas que eran especialmente para ellos por diferentes características y que los invitaban a conocerlas y a probarlas. Cuando los médicos llegaban a la tienda, les mostraban primero las bicicletas que eran muy equiparables al precio que habían adquirido estos médicos con las bicicletas en su primera compra. Después decían, mire doctor, también tenemos estas otras bicicletas ergonómicas mucho más padres, más sofisticadas, y los invitaban a que tuvieran una experiencia. Se montaban los médicos, daban una vuelta por ahí cerca y las probaban. Cuando regresaban quedaban fascinados y decían, doctor, ¿qué cree? Tenemos facilidades de pago. Y a través de esa estrategia vendieron incontables bicicletas para estos médicos. El precio no era problema, lo que sí hicieron
fue diseñar un producto o un servicio para un nicho especializado. Bastante creativo, ¿no creen ustedes? Pasemos al segundo escenario. Adoptar el cambio como la cultura de la empresa. Y aquí tenemos que hablar de innovación y creatividad. La pregunta que tenemos que responder con este escenario es: ¿cómo podemos mejorar de manera continua e ininterrumpida nuestra empresa y nuestro negocio? Veamos cuáles serían los puntos clave que corresponden a este segundo escenario. El punto clave número 3 se refiere a permear la cultura del cambio en toda la organización, que transmine por los poros de toda la organización ese sentido de innovación y de creatividad. Veamos este ejemplo de British Cycling, el equipo de ciclismo de la Gran Bretaña. Este equipo de ciclismo de la Gran Bretaña llevaba más de 100 años, desde 1908, que no ganaba ninguna competencia, ninguna medalla de oro. Desde 1908, que fue solamente una medalla de oro. Y el equipo era tan malo durante todo este tiempo, las principales empresas europeas que fabricaban bicicletas se rehusaban a venderle bicicletas al equipo de la Gran Bretaña porque eran muy malos y no querían que su reputación se dañara. Así de ese punto. En el año 2003 llega un entrenador que le da un giro de 360 grados. Se llama Dave Brailsford. Dave Brailsford trae unas ideas bastante revolucionadas y él habla que la diferencia que pueden hacer pequeños cambios en el tiempo son impresionantes. Él introduce al equipo de ciclismo un concepto de economía que se llama los agregados de la ganancia marginal. Él analiza los diferentes escenarios que se requieren para montar una bicicleta de alto desempeño y de alto rendimiento. ¿En qué aspecto se puede dividir? Desde dormir muy bien, tener una buena dieta, hacer el entrenamiento, el equipo adecuado. Entonces, la idea era: ¿cómo podemos mejorar un 1% en cada una de estas áreas? Solamente un 1%, no más. En cada una, ¿cómo podemos mejorar? Con este concepto de los agregados de la ganancia marginal, el equipo británico de ciclismo hizo cambios en todos los aspectos de su vida. Cambiaron los asientos, diseñaron nuevos asientos para las bicicletas. A las llantas las limpiaban con alcohol para que tuvieran un mejor agarre. Probaron diferentes tipos de textiles para sus ropas. Probaron diferentes tipos de aceites para masajes. Contrataron médicos que les ayudaran con consejos y guías para cuidar su salud y no enfermarse. Si se enfermaban de una gripa, tenían que perder un entrenamiento, y eso para un atleta de alto rendimiento es letal. Un día sin entrenar es letal. Y así mejoraron en cada ámbito de la vida de los atletas. También cambiaron los colchones y las almohadas donde dormían. En todos los aspectos hubo modificaciones para mejorar. ¿Qué resultados tuvieron a partir del 2003? Cada año se iban acumulando esas mejoras que iban teniendo en cada uno de estos ámbitos. Para las competencias de Atenas, o las Olimpiadas de Atenas en el 2004, solamente obtuvieron 2 medallas de oro. Y una de bronce y una de plata. Pero continuaron entrenando con esta misma política o esta estrategia de innovación y de cambio. Para las siguientes Olimpiadas en Beijing arrasaron. Fue el mejor equipo de todo el mundo. Y continuaron su supremacía en las siguientes Olimpiadas del 2012. Permearon esta cultura de innovación, esta cultura de cambio y de mejora en todos los ámbitos de la vida de la organización y obtuvieron increíbles resultados. Pasemos ahora al 4 punto clave, que es: no seas reactivo al cambio, haz que tus productos y tus servicios sean obsoletos. Efectivamente, no esperes a que el cambio te llegue y te impacte. Tú haz de tus propios productos y servicios, hazlos que sean obsoletos. Déjenme les muestro un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado de que Facebook ya cambió otra vez su portal, o la forma de hacer publicidad, o la manera de desplegar el portal? Constantemente están cambiando. Lo mismo lo hace Apple,
cambiando la versión de sus dispositivos. También lo hace Google. Recuerdan, anteriormente había otras reglas para que tu sitio web se pudiera rankear en los primeros cuando alguien hace una búsqueda. Ahora es muy difícil porque constantemente están cambiando las reglas. Están haciendo sus propios productos y servicios obsoletos, cambiándolos y mejorándolos. El quinto punto clave es: no seas presa del cambio. Haz que tu empresa introduzca el cambio en el mercado. Es decir, introduce un producto o servicio disruptivo. Algo que no exista, sino tú lleva la batuta y lidera el cambio en tu sector. Ciertamente hay varios ejemplos, pero el más común es Uber. Uber vino a irrumpir con el negocio de la transportación en todo el mundo, principalmente la movilidad a través de taxis. A través de una aplicación, ahora las personas adquieren un servicio, incluso ya sin chofer. En algunas ciudades en Estados Unidos ya se estaba llevando a cabo un taxi Uber sin chofer. Lo mismo también, la misma tecnología se está llevando con los trailers, la transportación de trailers y trailers sin chofer. Uber vino a cambiar completamente los modelos de negocios existentes, vino a irrumpir, creó algo que no existía y se ha extendido por todo el mundo con un modelo de negocio bastante eficiente y muy bien pensado. Estos son los 5 puntos claves que vimos y que puedes empezar ya a trabajar. No tienes que enfocarte en todos. De hecho, te sugiero y te pido que no lo hagas. Solamente enfócate en uno solo. De estos puntos claves, solamente enfócate en uno solo. Y sobre ello comienza a trabajar. Comienza a innovar, a crecer, explorando cómo podrías llevar a cabo ese punto clave en el que te vas a enfocar. Y para ello, te voy a decir qué necesitas. No dejes de ver el siguiente video que estaré enviando en los próximos días. Espera el correo y te voy a decir qué necesitas hacer para integrar el cambio y la innovación en la cultura de tu empresa. También en el siguiente video te voy a decir qué es lo que necesitas hacer para innovar y crear productos y servicios que nunca habías pensado y que tus clientes ahora necesitan. Y por último, ¿qué pasos son los que tienes que tomar en cuenta para implementar una cultura de innovación y cambio en tu empresa? No te pierdas el siguiente video y te voy a pedir un favor. Déjame tus comentarios respondiendo a estas preguntas. De esta clase que acabas de ver, dime cuáles de los 5 claves consideras más adecuado para enfocarte en tu negocio ahora. ¿Qué obstáculos o dificultades prevés encontrar para llevarlo a cabo? Escribe tus respuestas en el apartado de comentarios. Me encantará saber tus respuestas y te voy a responder. Realmente espero que todo este material que estoy compartiéndote sobre mi programa te esté ayudando, porque mi deseo genuino es que tú, bajo estas condiciones en las que estamos viviendo o en condiciones normales, tu negocio innove, crezca y haga cosas diferentes para mejorar la vida de tus clientes, de tu familia y del mundo y del planeta en general. Saludos.